contestar las preguntas de hoy. Son televidentes que deben decidir. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Que tengas suerte. Vamos a la batalla. Venga. Imagínese usted, le cerraron en la cara las puertas de la Casa Blanca al primer ministro de Israel. Aunque digan que no, es Irán quien está causando una verdadera revolución en Estados Unidos. Está provocando, uno, la polarización entre quienes están a favor de la razón y los que defienden el despiadado interés sionista. Dos, está polarizando a republicanos y demócratas. Y tres, está poniendo a prueba a todo Estados Unidos para saber qué es más importante, si apoyar a Israel o a su propio interés nacional. ¿Qué tan amigos son en realidad Estados Unidos e Israel? ¿Por cuánto tiempo más seguirá Israel manejando gran parte de la política de Estados Unidos cual si fueran títeres? Comenzamos. In the case of Iran's nuclear plans to build a bomb, it's had an effect. They have to enrich enough high-enriched uranium. El primer ministro del régimen de Israel, Benjamin Netanyahu, siempre ha querido sorprender a los líderes mundiales con su famoso dibujito. Right here. Ahora quiere llevarlo al Congreso de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para atacar a Irán el próximo 3 de marzo. נחוש לנסוע לוושינגטון ולהציג את עמדת ישראל בפני חברי הקונגרס והעם האמריקני. Decidido, aunque para muchos no es bienvenido. Siempre era recibido como un rey, pero esta vez le cerraron hasta las mismas puertas de la Casa Blanca. We have a practice of not meeting with leaders right before their elections, 2 weeks before their elections. Pretexto, diplomacia o no, Obama le dio la espalda. Como explicación puso las elecciones generales israelíes del 17 de marzo. Pero lo confirmado es que Obama está enojado porque no fue informado. A este hombre, John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes del rival Partido Republicano, se le ocurrió invitar a Estados Unidos, a su Congreso, al primer ministro israelí. Pero no solo Obama le dio la espalda, también el secretario de Estado John Kerry y el vicepresidente Joe Biden ignorarán a Netanyahu. Biden, que es también presidente del Senado, ignorará su discurso. Lo mismo harán un gran número de congresistas demócratas. Así, el discurso del premier de Israel será para grandes sillas vacías. Esta confrontación salta desde América hasta territorio ocupado por Israel, donde también están furiosos contra Netanyahu. La oposición quiere que no vaya a los Estados Unidos. I've made it clear to in Israel, and I make it clear all over that I think it's a strategic mistake. Y es que además la relación Washington e Israel pasa por momentos tensos. El motivo, estos asentamientos ilegales que Israel no para de construir sobre las tierras de los palestinos, algo indignante para el mundo. ¿Pero por qué está arriesgando tanto Netanyahu? ¿Por qué dice que vale la pena tantos roces con la Casa Blanca? Adivine. In the case of Iran's nuclear, they have to enrich enough right here. Frases ya dichas, dibujitos ya mostrados. Otra vez Irán y su programa nuclear. Netanyahu está enojado al ver imágenes como estas. De ver a los estadounidenses saludando y negociando con los iraníes, y mucho peor, si llegan a un acuerdo nuclear. התקיימו שיחות בין מזכיר המדינה האמריקני לשר החוץ האיראני. הם הודיעו שבכוונתם להשלים הסכם מסגרת עד סוף מרץ. ומכאן הדחיפות של מאמצינו לנסות לבלום הסכם רע ומסוכן זה. Así o más descarado. Con completo cinismo está volando para impedir que el respeto y la razón se impongan.
Gracias a Tiemo Tacedi por el reportaje, gracias a Cristina Leiva por su colaboración, gracias a ustedes por sintonizarnos, sobre todo los comentarios en Barcelona, les agradezco mucho, en Madrid también, muchos comentarios, en Nueva York, en Los Ángeles, en Buenos Aires, en Bogotá, en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por seguirnos, cada vez más seguidores allá en la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias también. En Houston incluso tenemos seguidores y esta noche quiero agradecer a nuestros invitados. Tenemos a Abuy en Fubea, analista internacional en Madrid. Te saludamos, Abuy, buenas noches y empiezo directo contigo. La pregunta, Israel es y ha sido prioridad para Estados Unidos siempre. ¿Cómo entender que le cierran las puertas en la cara al primer ministro de la Casa Blanca? Claro. Bueno, muy buenas noches y un saludo. En primer lugar, yo creo que es un error por parte de la administración Obama asumir esa posición, ya que siendo un aliado estratégico como lo es Israel de Estados Unidos, lo que Obama pone de manifiesto es un grado de irresponsabilidad, ya que si puede recibir a otros jefes de Estado que tienen una trayectoria similar o parecida a Israel, pues yo creo que sería importante que hubiese podido recibirle a Netanyahu, y sobre todo por el contexto internacional en el que estamos en este momento, ¿no? Es un contexto en el cual se exige un liderazgo internacional que Obama no ha sido capaz de poner sobre la mesa, y en este momento utilizar la excusa de Netanyahu yo creo que no tiene mucho sentido, sobre todo para esa alianza estratégica que tarde o temprano Estados Unidos va a necesitar. Voy con Isabel Frangie, abogada y analista internacional, hasta allá en Caracas. Isabel, me da gusto que estés con nosotros también. La misma pregunta le hacía a Abuy. Israel ya ha sido muy importante para Estados Unidos. ¿Cómo entender que le cierran las puertas de la Casa Blanca en la cara, en el rostro? Abuy nos dice que es un error de Obama. ¿Tú piensas que es un error? Bueno, entendiendo cómo es esta actitud provocativa de Netanyahu sin pedirle permiso a la Casa Blanca, y además entendiendo que la visita ha sido solamente emitida por el Congreso y de los republicanos. Para mí es una bofetada de falta de respeto y de pasar lo que es el límite del protocolo en cuanto llegando al Congreso para lanzar un discurso. Y se sabe muy bien que tiene este discurso doble vertiente. La primera es tratar de incidir en el Congreso norteamericano sobre la discusión o sobre las negociaciones que se están llevando a cabo sobre el caso nuclear con Irán. Y por el otro lado está que va a incidir de una manera directa en los asuntos internos norteamericanos en cuanto a acorralar a Obama para las elecciones venideras. ¿Obama hizo bien en no aceptarlo? ¿Obama hizo bien en no recibirlo? Bueno, si nosotros no podemos responder de sí o no, porque hay que entender el contexto completo de los acontecimientos dentro del Medio Oriente y las alianzas ahorita y las situaciones que han llevado a que se derrame la gota de paciencia de Estados Unidos. Vamos a entender desde que la provocación, las últimas agresiones a Gaza, que nunca, por ejemplo, Netanyahu, su gobierno, ha logrado entender de que se tiene que llevar a cabo una política de entendimiento y de paz en el Medio Oriente. No le hicieron caso a la política de Obama. Es una parte provocativa. Por el otro lado, vemos que ellos siguen con el levantamiento de los asentamientos sin hacerle caso a Estados Unidos. Y por el otro lado, que se fue inmiscuida de manera directa a Israel, la última, mientras que se estaba llevando a cabo una negociación bien abierta y bien fructífera, diría yo, entre Irán y el G5+1, vimos a un ataque directo de Israel en el Kneitra, en Siria,
en contra de una agrupación en donde fue allí también como es ubicado el punto, o sea, como es voy justamente con ese tema, voy con Abuy, Isabel. Sí, Abuy, entonces, diría yo, estos todos son elementos que han conllevado a que la Casa Blanca le trancara la puerta ya a Netanyahu. Abuy, ¿por qué el tema Irán está provocando que se polaricen republicanos con demócratas? Republicanos con Obama. No diría esto, digo dentro, Isabel, dentro del interno. Isabel, voy con Abuy. Ok. Básicamente yo creo que Obama, insisto en el error que Obama comete, y es un error que electoralmente va a pagar, porque el enfrentamiento con los republicanos en relación a Israel es algo que cualquier presidente de Estados Unidos paga, porque el Estado norteamericano como un país hegemónico en el mundo tiene sus relaciones estratégicas, y una de esas relaciones estratégicas es Israel. El cerrar la puerta a Israel y presentarlo como un debate interno, exigiendo de alguna forma o poniendo sobre la necesidad de Estados Unidos de priorizar sus intereses, yo creo que es un error, porque los intereses de Estados Unidos no pueden estar desligados a los intereses de un aliado estratégico, que obviamente también es un Estado democrático, cuando en la Casa Blanca se reciben a dictadores todos los días. El Congreso de Estados Unidos ha hablado del señor Mobutu, que no era ningún demócrata, y entraba cuando quería a la Casa Blanca, y no podemos comparar para nada lo que es ni el Estado de Israel ni sus instituciones, al margen de algunas cosas que pueden ser criticables, pero en este momento yo creo que Obama está cometiendo un error en entrar en ese proceso y entrar en ese debate, y es un debate que al fin y al cabo hemos visto claramente las consecuencias de apoyar a ciertos grupos, y ese apoyo a ciertos grupos lo que está trayendo en este momento es la reconfiguración internacional de un orden internacional que Estados Unidos, y en este caso Obama, no ha tenido un proyecto internacional, no ha tenido una política internacional seria, y creo, e insisto, que el Partido Demócrata va a pagar en las elecciones muchísimas cosas, entre ellos este cierre de puertas. Por defender la humanidad, me pregunto, porque después de la masacre que hizo en Gaza Israel, con 2.000 muertos, o más de 2.000 muertos y más de 10.000 heridos, pues cerrar la puerta yo creo que sería poco, ¿no crees, Isabel? Diría sí, eso irónico hablar de democracia en Israel, bien que sabemos lo interno cómo se maneja dentro de Israel. No, se dice democrático según la visión de lo que ve Israel, pero a nivel internacional nosotros entendemos de historia y de cómo ellos se manejan entre ellos mismos, entre Ashkenazí, entre safardíes. Justamente ahí, Isabel, déjame insistir, Isabel. Sí, ¿por qué Obama está haciendo esto? ¿Por qué Obama está tendiéndose más a apoyar los diálogos nucleares? ¿Por qué está tendiéndose más a apoyar a Irán y tomar distancia con los republicanos? ¿Se le prendió el foco? ¿Fue iluminado por la razón? ¿O qué es lo que está pasando? Explícame, Isabel. Digo, a veces, déjame decirle primero, en respuesta a al invitado, respetuoso invitado, a que Estados Unidos no mira eso entendible, que hay una política de Estado. Ahí no se mira si son republicanos. Cuando se trata del interés supranacional de Estados Unidos, ellos no miran a aliados, ellos miran a una política integracional y sus intereses dentro de su agenda política. Que todo presidente, sea republicano o sea demócrata, mira a esta agenda con un táctico, bueno, son como se dice, objetivo único con táctica diferente. Ahora, yo creo que Estados Unidos hay que estudiar muchos elementos necesarios para ver el porqué la posición de Obama. Se tiene que entender que todo lo que está aconteciendo en el Medio Oriente nos conlleva en sí. Ya entendió Estados Unidos, yo creo, y es hora de una madurez más precisa en el análisis del tema del Medio Oriente. Entender,
a que hay que tener a los países aliados, o a los países que son en la circunferencia de los estados estratégicos, entre comillas, o aliados estratégicos de Estados Unidos. Por ejemplo, a un Yemen tiene que ser próspero, y a un Irak que tiene que ser estable, y a una potencia gigantesca que ha manifestado a lo largo de 2 décadas que tiene, como se dice, músculo, tiene fuerza en entablar su política, la cual es Irán, y ser amigos de Irán y no enemigos de Irán. Nosotros estamos viendo ahorita este alborote y esta posición recalcitrante de parte y provocativa de parte de Israel, igual forma de los países que son aliados como Arabia Saudita y aliados en el Medio Oriente, el Golfo Pérsico. Entendible de que se sienten ahorita acorralados, se sienten excluidos de la agenda de las negociaciones que se están llevando a cabo con el enemigo primero, que es Irán en la zona, y con los intereses que se quieren plantear. Ahora, es normal que ahorita los mercados internacionales, la tasa internacional, el problema económico obliga a Obama a que se tornara a ver dónde están las alianzas, lo que estamos viendo, alianza con los BRICS, China, Turquía, tú tienes a Rusia y está ahí Irán. Entonces son todos elementos que obligan a que miren la agenda. A ver, Abuy. Yo creo, Roberto, que para ser rigurosos con el tema de la masacre, democracias como tan progresistas como Brasil, donde se matan anualmente por parte de la policía a los negros en Brasil, 3.000 de ellos, eso no ha provocado ninguna invasión, ni ninguna campaña internacional contra Brasil. Sin embargo, una muerte de un palestino en Israel provoca automáticamente toda la condena mundial del mundo mundial, con argumentos, en este caso, que se dicen antisionistas, pero que en el fondo lo que es el viejo antisemitismo de siempre. Me gustaría ver quién condena a Cuba, porque en Cuba el 70% de la población carcelaria es negra. O en Brasil, en Bahía, donde se matan 3.500 negros anuales por parte de la señora Dilma, que es presidenta, y eso no provoca ninguna campaña internacional, ningún boicot. Basta con que 2 palestinos, 3, 4 o 5 mueran en Gaza para que eso automáticamente provoque un escenario importante. Hemos visto en otras partes, en Mali, en otras partes de África, porque la llamada democracia no... Señor, me gusta su optimismo y su visión, de verdad, en ver un Estado democrático como los de Israel. Pongo ejemplos de genocidios que se producen en América Latina. Vamos al punto focal. Pongo ejemplos que se producen en América Latina de genocidios. La Corte Internacional no ha llevado a la señora Dilma a ningún juicio. La violación incluso a los derechos humanos, la progresía internacional los crímenes de lesa humanidad que ha cometido Israel. No, son 3.500 muertos en Bahía, Salvador de Bahía. A ver, Abuy, espérame tantito. Deja que Isabel conteste. Vamos a respetar la inteligencia de Salvador de Bahía es parte del mundo. A ver, un Estado que ha violentado todos los derechos, crímenes de lesa humanidad, empezando por la cárcel más grande que existe en la historia, la cual es Gaza. Se mueren de hambre, le han quitado todo el derecho a los derechos esenciales, inalienables para los derechos humanos. Se lo han quitado. Señor, el muro de apartheid que hay, los niños que fueron masacrados, los niños que están en las cárceles de Israel. Bueno, es incomparable. Eso realmente faltarle respeto a la humanidad y a la inteligencia y a la moral de la humanidad. Hablar de parecido. No hay otro, es el único. Yo creo Isabel, que se ha llevado el récord Israel. Permíteme tomar la palabra, Isabel. Permíteme incomparable y no es aceptable. Déjame regresar al tema, Abuy. Déjame regresar al tema, Abuy. Isabel. Espera, Abuy. Isabel. Ahorita te doy el punto. A mí, Abuy, yo quiero que me expliques por qué las seis potencias mundiales se están poniendo de acuerdo con Irán. Y todos están más o menos a favor en ponerse de acuerdo. ¿Por qué el señor Netanyahu, que parecería enfermo de poder, sale con un cinismo de decir voy a impedir ese acuerdo, desafiando no solo a Estados Unidos, desafiando a las 6 potencias mundiales? Dime, Abuy.
Bueno, en primer lugar, yo lo que quiero decir es que yo no estoy criticando alguna de las posiciones que señala mi interlocutora. Lo que hablo es de la desproporción, porque los muertos en Bahía, en Cuba o en Israel o en Palestina son iguales de muertos. No tenemos que subestimar a unos y a otros darle una especie de articulación y de instrumentalización política. Yendo a la respuesta de mi interlocutor, yendo a la respuesta de la pregunta, dando la respuesta de la pregunta que me ha hecho. Quiero contestar a la pregunta. Isabel, espera. Quiero contestar a la pregunta. Abuy, adelante. Quiero contestar. Contestando a la pregunta, Israel, como Estados Unidos, como Irán, como Siria, tiene derecho a defender sus intereses políticos internacionales, tiene derecho a una política internacional. Yo insisto cuando pongo el mismo ejemplo con los países progresistas de nuestro entorno de América Latina. Nadie cuestiona por qué su política internacional se opone a ciertas intenciones de la Unión Europea con respecto a ciertos regímenes. Es decir, si Israel cree que debe defender sus intereses en el marco internacional oponiéndose a un acuerdo, o incluso en el caso de Obama, que lo va a pagar electoralmente, poniéndose sobre la cuestión que tiene que ver con sus propios intereses en función de la política de Obama, creo que eso es política internacional y eso tiene derecho Venezuela, Irán, Israel y cualquier Estado. Eso no es algo nuevo. Y esto, de alguna forma, tu pregunta me da la razón en el sentido de la desproporción en el análisis. Si una cosa como esa la hace otro Estado, eso es algo política internacional. Ahora, si lo hace Israel, es una conspiración mundial para desestabilizar el mundo y asesinar y matar. Yo creo que y le recomendaría a mi contertulia que mire que vaya a Cuba y que entre a las cárceles de Cuba. Y verá que la gente que está ahí no ha venido de África. Son cubanos. Déjame y son asesinados en masa. Señor, que vaya a Brasil, a Salvador de Bahía. Que vaya a cualquier país del mundo. Los muertos en Gaza en un mes fueron 2.000. Y eso no pasa en Latinoamérica, que en un mes se mueran 2.000. Así de bombas desde el cielo. Isabel. En Bahía son 2.500. En Salvador de Bahía. Sí, pero no secuestrados, como en Gaza. Salvador de Bahía. Señor, primero. Es para recapacitar que lo que es notorio no necesita de anteojos, hermano. Hoy estamos en la era de los medios de comunicación, todas las noticias no se las puede ahorita, como se ha acostumbrado Israel a manipular al mundo. Después, que son todos sionistas, claro. Desde el holocausto hasta el momento. Utilizando y demás comercializando con el dolor humano. Ahora, le digo, si él quiere un escenario internacional, vaya, que él puede acudir a instancias internacionales que pueden escucharle la voz, está las Naciones Unidas, pero no ir a hacer con una actitud provocativa, sin invitación del gobierno nacional norteamericano a implementar sus posiciones para incidir en una decisión sobre, se sabe muy bien lo que él quiere sobre las negociaciones de paz y el derecho. Déjame decirle una cosa. ¿Y con pero qué a mí moral? Me extraña, ¿Con qué perdóname. Déjame culminar mi idea. Primero, Israel no es miembro, ni siquiera ha firmado la no proliferación de armas nucleares. Más bien, Irán sí lo ha hecho, ajustándose al derecho internacional. Y para proliferar cualquier otro algo nuclear, bueno, el tema nuclear para fines pacíficos es un derecho que está ratificado, que está ratificado y que está firmado por Irán a nivel internacional y reconocido internacionalmente. Ahora, tú me dices que nosotros estamos ahorita la desproporción en el análisis. Desproporción. Con una 200, más de 400 ojivas nuclear que tiene Israel. Sin duda, nuclear en el Medio vamos a Oriente. tener otro programa acerca de esto, seguro que sí. Se nos fueron los 30 minutos, perdónenme a los dos, tengo que cortar porque tenemos al noticiero encima. Gracias, buenas noches allá en Madrid, buenas noches allá en Caracas. A usted, pues lo cierto es que para los israelíes, allá adentro en Israel, lo que está haciendo su primer ministro es lo peor que ha hecho en su vida. Y para gente como el senador estadounidense John McCain, las heridas en la relación Israel-Estados Unidos es una tragedia. Conclusión, los tiranos hoy se equivocaron, pero no como siempre, sino peor.
Buenas noches.